Buenas, Roberto Carrillo aquí. Y hoy, ahora tenemos la clase Filipenses. Continuamos con las cartas, epístolas de Pablo. Y hoy estamos estudiando la carta de Filipenses. Y una carta muy especial para mucha gente. Hay muchos versículos en Filipenses que animan y inspiran mucha gente. Aquí tengo lo que yo diría es la escritura de tema de la carta de Filipenses, ¿no? La escritura que describe Filipenses. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y realmente es el versículo en el griego más corto en toda la Biblia, que es puramente alégrense. Es un versículo, pero en español, en inglés lo cambian un poquito, pero es una palabra. Vamos a hablar un poquito más tarde de la importancia de esa palabra, pero un libro muy, muy importante para entender la teología, la cristología de Pablo, y tenemos muchas joyas en esta carta. Tenemos a Filipenses, que sabemos que es una ciudad en Macedonia, nombrado por Filipo, el padre de Alejandro Magno. Era una ciudad importante de Macedonia en el camino de Roma a Asia, conocida como Camino Egnatian. Fue el sitio de una famosa batalla en 42 a.C., en que Antonio y Octavio derrotaron a Bruto y Casio. En el 30 a.C., Octavio convirtió la ciudad en una colonia romana donde los soldados retirados podían vivir y disfrutar de todos los privilegios de la ciudadanía romana. Y de eso hay una referencia cortita en Filipenses capítulo 3, aquí en versículo 20, donde él dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador y el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea su propio cuerpo, como su propio cuerpo glorioso. Refiere a un comentario refiriendo a la ciudadanía, porque los de Filipo eran romanos, aunque están en Macedonia, ¿no? Y una ciudad bastante importante, porque había mucha gente poderosa, jubilada en esa ciudad, los que eran soldados, los que eran generales, es decir, una ciudad bastante importante, y una ciudad romana, no, aunque está en Macedonia, pero una ciudad importante en la geografía ahí. La ciudad, aquí está una pintura. Puedes ver que una ciudad fuerte, fortalecida. Hoy día todavía existe el teatro, puedes ir y ver el teatro. Yo personalmente nunca he ido a Filipenses, una de las ciudades que no he tenido la oportunidad de visitar, pero puedes ver las ruinas, y una ciudad con lo mejor de todo, ¿no? Porque yo soy de San Diego, y en San Diego hay un pueblito al lado que se llama La Joya. Dos. Hay una área que se llama Point Loma, donde viven muchos militares jubilados, muchos militares que han retirado, que han jubilado, y que ahora viven una vida más tranquila. Y todo ahí es excelente, organizado, todo. Y tiene un sentido. Yo me imagino que Filipo era así también, ¿no? Todo bueno, todo de buena calidad, todo nuevo, todo. Y como era antes destruida y reconstruida, todo nuevo, ¿no? Casi siempre cuando vas a una ciudad grande, hay una parte donde todo es nuevo, todo es bonito, y ahí vive la gente importante, la gente con dinero, la gente con palancas, y así era Filipo. Entonces, una ciudad bastante importante, ¿no? Durante su segundo viaje, Pablo fue ahí, y Pablo y sus compañeros de viaje, Timoteo y Silas, estaban atravesando Asia Menor, que es Turquía hoy día, cuando Pablo recibió una visión en Troas. ¿Recuerdas la visión? Leímos esto
en el libro de Hechos, atravesaron la región de Frigia y Galacia, Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y eso es muy interesante, ¿no? Que el Espíritu de Jesús los paró, no los permitió entrar. Dice, entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios, ¿no? Y aquí tengo un mapa del viaje, de ese viaje de Pablo, cuando él sale de Misia y va para Filipo, y puedes ver ahí Filipo, una de las primeras ciudades principales de Macedonia. Y eso es importante también porque es la entrada a Europa, ¿no? Al resto, a otra parte del mundo. Turquía representa Asia Menor, y yendo hacia el este es Asia, ¿no? El grande, mayor. Pero esto obviamente es también bastante importante. Sabemos, por supuesto, que el autor es Pablo. Perdón, tuvimos un problema que, no sé por qué, pero todo estuvo en griego y tuve que cambiarlo al español rapidito. Por eso hay una cosita aquí en el video. Pero entonces sabemos que el autor es Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, ahí lo dice claro. Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús, ¿no? Pablo refiere a él mismo y que está también con él, Timoteo, muchas referencias personales. Es una carta muy personal. Son ciertamente consistentes con lo que sabemos de Pablo, de otras fuentes del Nuevo Testamento. La autoría de Pablo de esta carta también está respaldada por el testimonio de los primeros padres de la iglesia, como Policarpo y Ireneo. Ya saben, ustedes han leído el libro que estamos leyendo con esto, que en ciertas cartas es cuestionable, ¿no? La gente cuestionan si realmente Pablo escribió esta carta. Y quiero decir algo de eso, que hay cartas en que él mismo dice, que puedes ver por mi manera de escribir, que yo los estoy escribiendo personalmente. Hay cartas que alguien escribió por él los dijo y ellos lo escribieron como una carta, como muchos lo hacen, ¿no? Y otra cosa cuando a veces piensan que es una carta que uno de los discípulos, o Silas, o Epáfrodito, o alguien escribió en el nombre de Pablo, pero no fue dictado, no fue dicho por Pablo. Más bien ellos lo escribieron recordando sus palabras. Pero eso es los académicos adivinando o tratando de suponer, de saber, pero no tienen prueba de eso. Y no hay por qué dudar de estas cartas, especialmente esta carta Filipenses, que fue directamente de Pablo, ¿no? Y desde los primeros siglos la iglesia, los líderes reconocieron que esta carta era de Pablo, y aquí lo mencionan Policarpo y Ireneo, ¿no? Con la conversión de Lidia, ya sabemos que, si recuerdas, si miramos en el libro de Hechos, podemos ver ahí en capítulo 16, donde podemos ver todo lo que pasó con Filipos, y cómo la palabra llegó ahí.
y es todo el capítulo de 16. En versículo 11 dice: nos embarcamos pues en Troade y fuimos directamente a la isla de Samotracia, y el día siguiente llegamos a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Ahí estuvimos algunos días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido de Tiatira y una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. Y esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia y después ella los invitó, ¿no? Entonces leemos la historia ahí directamente de cómo la iglesia llegó allí. También otra situación muy famosa que conocemos, que en versículo más tarde, cuando los encarcelaron, seguimos leyendo, dice sucedió, versículo 16 estoy leyendo: una vez cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinada daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días. Imagínate. Esta chica está siguiendo a ellos, anunciando esto a todo el mundo, hasta que Pablo, ya molesto, aunque ella está a favor de Pablo, pero él ya molesto, dice, me imagino que la molestia de ella gritando esto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos. A los jueces ordenaron que le quitaran la ropa y los azotaron con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y a los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas del cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y los preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos lo bautizan, ¿no? Y ya sabemos la historia, ¿eh? Una historia increíble, ¿no? Qué lugar impactante. Así fue la conexión y la misión de Filipo para Pablo. Esta carta, obviamente escrita por Pablo, es una de las cartas que se llaman las cartas prisioneras, ¿no? Las cartas que Pablo escribió cuando era prisionero en Roma, que incluye Efesios, Colosenses y Filemón. El consenso general es que estas epístolas fueron escritas durante
ese tiempo que Pablo estuvo encarcelado. Eso lo leemos en Hechos 28. Y si eso es cierto, que parece que sí, que Pablo escribió Filipenses más o menos 61 a 63, el año 61 a 63. Y la carta fue iniciada porque parece que Epafrodito llevó unos regalos para los hermanos en Jerusalén. Recuerda que Pablo hizo una colección para la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Filipos se había regalado a Pablo en Roma de la mano de Epafrodito. Pablo aprovecha esta ocasión no solo para agradecerles. Eso es, yo creo que la primera meta o propósito más bien de la carta es agradecer a los hermanos de Filipo, pero también para consolarlos acerca de su situación como prisionero de Jesucristo. Parece que ellos tenían mucha preocupación por él y qué estaba pasando con él. También escribe sobre sus planes de enviar pronto a Timoteo, y porque consideró necesario enviarles de regreso a Epafrodito. Llevó el regalo, y parece que él se enfermó mucho, y estuvieron ellos preocupados de él también. Yo me imagino una iglesia en una ciudad tan importante, probablemente tenía gente muy importante. Cuando yo pienso, siempre hay hermanos en la iglesia que son de nivel social alta o tienen empresa, tienen mucho dinero y se preocupan por los líderes. Muchas veces ellos son los que cuidan los líderes, ¿no?, de la iglesia, porque saben que los líderes de la iglesia no tienen mucho dinero, casi siempre no tienen mucha habilidad, y siempre hay hermanos con palancas, ¿no? Y me imagino que se preocupaban ellos por Pablo y también por Epafrodito, ¿no? También había un conflicto en Filipos que involucró a dos mujeres porque Pablo tiene algunas palabras que decir en cuanto a eso. La carta tiene mucho que decir para la unidad, y vamos a ver eso en un momento. El tema importante que vemos aquí es Jaira, que significa gozo o regocijar, ¿no? A lo largo de este breve y bastante personal epístola, una nota clave resuena una y otra vez. Esa nota clave es la alegría, que encontramos muchas veces. Es la carta de alegría o el himno de alegría, la epístola de gozo. Hay muchas palabras o descripciones, pero todo tiene que ver con alegría y gozo, ¿no? Usa la palabra jaira en griego, que es gozo, en capítulo 1, versículo 4, versículo 25, capítulo 2, versículo 2, 29, capítulo 4, versículo 1, es la famosa, ¿no? Y el verbo regocijarse aparece 11 veces, 2 veces en cada de estos, en 1, 18, 2, 17, 18 y 4, 4. Pero también otra vez en 2, 28, 3, 1, 4, 10. Por esta razón, la epístola de los Filipenses a menudo se ha llamado el himno de gozo, ¿no? Y tiene esa fama, ¿no? Y es interesante, ¿no? Y indica la vida cristiana que Pablo en el cárcel escribe la carta de alegría, el himno de alegría, la carta de gozo. La esquema de la carta es muy sencilla, muy clara. No tiene muchos capítulos, 4 capítulos, ¿no? Y una carta corta, una epístola no muy larga. Empieza 1 y 2 con saludos y acción de gracia. Muchas gracias a ellos por su regalo, por sus vidas, por la manera que la iglesia ha crecido desde que la estableció Pablo. En capítulo 1, versículos 12 a 26, habla de la situación en Roma, el encarcelamiento, la oposición de Pablo, la expectativa de liberación de Pablo, que él espera ser liberado. Luego en versículo 27 a capítulo 2, la exhortación al comportamiento del evangelio, ¿no? Que tienen que ser fuertes, firmes y esforzarse juntos por la fe del evangelio. Parece que en Filipo habían recibido persecución,
y Pablo los llama a seguir siendo fuertes en la fe. Capítulo 2 habla mucho de que seamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y aquí yo creo que es una de las cartas, uno de los enseñanzas súper importantes. Es interesante, ¿no? Que a veces nos damos cuenta de que usamos ciertos versículos mucho, ¿no? Porque tienen tanta información necesaria para la vida cristiana. Y para mí, capítulo 2 de Filipenses es así, ¿no? Empieza hablando de la importancia de seguir el ejemplo de Jesucristo, de ser las luces brillantes del mundo, versículo 12 a 18. Y luego habla y comparte los planes que involucran a Timoteo y Epafrodito. No está escrito ahí correctamente, pero Epafrodito es uno de sus compañeros y también yo creo que es importante porque en estas cartas vemos las relaciones de Pablo, los hermanos que viajaban con Pablo, también hermanas que él utilizaba, como Phoebe, quien llevó la carta a Roma, como Timoteo, que él lo entrenó como evangelista, Epafrodito, aquí quien ayudó la iglesia en Filipenses, que fue el mensajero, la comunicación con Pablo y la iglesia en Filipos. Ves que Pablo pasaba mucho tiempo entrenando a otros, ¿no? Y no, él no hacía todo solo, él utilizaba mucha gente que le ayudaban a conmover la iglesia, a inspirar y enseñar la iglesia. Y lo vemos aquí, ¿no? Y él habla de ellos en capítulo 2. Capítulo 3 nos da las advertencias contra el judaísmo y el antinomanismo, falsas enseñanzas que siempre están tratando de entrar a la iglesia, ideas falsas. Yo creo que hoy día vivimos en un tiempo en que todo el mundo está compartiendo sus ideas, mucho por el internet, ¿no? Que ahora cualquier persona puede poner algo en Facebook o puede poner algo en Twitter o lo que sea, ¿no? Todo el mundo tiene un podium y hay muchas ideas y Pablo siempre tenía que luchar contra las ideas falsas. Y en este caso contra el antinomianismo, ¿no? Eso capítulo 3, luego capítulo 4, otro capítulo súper importante en la carta de Filipenses, exhortaciones a la unidad, al gozo y paz, que debemos siempre estar regocijando, siempre dando gracias al Señor. Sabes, la práctica de dar gracias, de agradecer al Señor y a los hermanos es muy importante. Yo creo que la iglesia en Filipo, como ellos vivían en un pueblo, como ya mencioné, pueblo de militares jubilados, normalmente pueblos así son muy conservadores, ¿no? Y, es decir, muy fuertes, ¿no? Pues, el militar es conocido, ¿no? Como una organización muy legalista. No puedes romper las reglas, no debes causar problemas, no debes ser diferente, ¿no? Evalúan ellos la obediencia, la conformidad, y aquí Pablo habla mucho de la importancia de Jesús, ¿no? Y en capítulo 2 dio la poema famosa de Jesús cuando habla de que debemos ser como Jesús. Y en ese poema, ¿no? Él dice que Jesús es el Señor, a que todos van a arrodillarse y adorar, ¿no? Eso definitivamente está retando el rey de Roma, ¿no? El emperador de Roma. Va a causar problemas, especialmente en una ciudad como Filipo, donde hay muchos militares, conocida esta ciudad por su lealtad a Roma, por su lealtad al emperador, ¿no? El emperador quería, ¿no? Siempre quiere sus generales
jubilados, alegres, contentos y leales, ¿no? Porque ellos son los que pueden causar muchos problemas. Y entonces, y de hecho aún fue destruida en una batalla entre generales, ¿no? Por lealtad. Entonces es un tema muy importante, y Jesús resaltando y levantando a Jesús reta directamente esta cultura de adoración hacia el emperador. Entonces hay exhortaciones a la alegría, a encontrar lo gozo y poner su mente enfocados, no sus mentes enfocados. Hay una exhortación, capítulo 4, versículo 4 a 9, a enfocarnos en lo bueno, lo correcto, las cosas de arriba, de regocijarnos, ¿no? Y Pablo usa obviamente la palabra jara muchas veces, como ya hemos mencionado. Capítulo 4, versículo 10 a 19, acción de gracias por su generosidad. Regresa a ese tema, agradeciendo a ellos su don, su bendición para ellos mismos, y luego termina con sus instrucciones, alabando al Señor y dejándoles saber aún un puntito muy chiquito en capítulo 4, versículo 21. Dice: saluden de mi parte a todos los que pertenecen al pueblo santo por Jesucristo. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. También les mando saludos todos los que pertenecen al pueblo santo, y especialmente los del servicio del emperador romano. Fíjate, menciona que aún hay hermanos en la casa del emperador, ¿no? Que están sirviendo aún en la casa del emperador. Y Pablo lo menciona. Eso tenía que impactarlos mucho, ¿no? Que hasta en el palacio del emperador, los sirvientes del emperador, hay discípulos, hay hermanos ahí trabajando, ¿no? Quiero regresar a capítulo 2, donde él habla de la importancia de seguir el ejemplo de Jesús. Yo creo que esto es el corazón del Evangelio. Esto es el corazón del Evangelio. Capítulo 4, versículo 4 es el tema, cuando dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Pero esto es, todo conecta, todo lo que Pablo dice conecta a esto, ¿no? En versículo 5 dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Otro tema muy importante es cuántas veces él habla de la unidad. Porque, como mencioné, parece que había una separación, una división en la iglesia, específicamente entre dos hermanas, ¿no? Y él las menciona por nombre. No recuerdo cómo se llaman en español. Pero él lo dice: Sintique, ¿no? Y Evodia se llaman en capítulo 4. Pero nos da realmente lo que es como una receta para la unidad. En capítulo 2, versículo 1 dice: así que si Cristo les ha dado el poder de animar, y si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo. Fíjate que lo está diciendo como una pregunta, pero obviamente la respuesta es claro que sí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí hemos recibido poder y ánimo de Dios. Claro que hemos recibido el amor y la consolación de otros, y que hemos participado en el Espíritu de Dios y en la compasión de Dios. Y Él está recordándonos, básicamente. Es una forma de sarcasmo, ¿no? Es una forma de poner un argumento. Y dice: si han recibido todo esto, todas estas bendiciones, el amor, la compasión, el ánimo, el poder del Espíritu Santo, si es que has recibido todo esto, entonces dice en versículo 2: llénenme
de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. ¿No? Que tengamos nosotros un mismo amor, espíritu, propósito, que no seamos divididos, ¿no? Cuando él empieza la carta, él habla de que está orando para todos ustedes y que pienso en todos ustedes. Usa esa frase, todos ustedes, muchas veces. Es decir, que él está mostrando que no está escogiendo quién tiene razón. Que es posible que la división era tan grande que dividió la iglesia. Y él no está diciendo que estoy con este grupo, pero no con este grupo. No, él dice muchas veces, todos ustedes. Lo dice como, no recuerdo, como 7 veces en el griego. No sale en el español porque lo traducen un poquito diferente. Pero lo puedes ver ahí, ¿no? Cada vez que me acuerdo de ustedes, en el griego es todos ustedes. Doy gracias a mi Dios cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues todos ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio. En el griego es siempre todos ustedes. Es decir, que está mostrando que no está escogiendo él un lado u otro lado, ¿no? Pero aquí en capítulo 2 nos enseña cómo, man. Dice, no hagan nada por rivalidad, es el versículo 3, o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Mira, este párrafo merece meditación, porque hay tanto aquí, y es tan importante este párrafo. Él nos dice cosas, una receta para unidad. Dice, no haga nada por rivalidad. Hay que reconocer que tenemos rivalidades. Eso no es un pecado que hablamos normalmente. No es un pecado que escuchas, ¿no? ¿Cuántas veces alguien te ha confesado he sentido rivalidad? O has confesado tu rivalidad. No es algo que realmente ponemos atención, pero sí es un pecado común, ¿no? Que podemos fácilmente sentirnos rivalidad con otros hermanos y hermanas. Y así eso nos lleva a divisiones en la iglesia. Y dice, no hagan nada por esas rivalidades. No habla si hay rivalidades. Está hablando más bien como hay rivalidades, pero no hagan nada por esas rivalidades. Esas rivalidades tienen que ser crucificados. Y debemos tomar la actitud de Jesucristo. Dice, nada, ni por rivalidades o por orgullo. Hay que reconocer que todos tenemos orgullo. Todos. Y ese orgullo nos causa muchas veces separarnos. El corazón con orgullo es una tierra fértil para plantar semillas de división. Para tener un ambiente donde división puede crecer y llegar a otros corazones. División, ya sabemos, es muy contagioso, ¿no? Uno queja a fulano de sotana y de repente fulano se siente igual que la primera persona. Luego hay 2 personas contra sotana. Y luego fulano 2 comparte con fulano 3 y luego sotana habla con su amiga y su amiga habla con su amiga y de repente hay 2 grupos. Y de eso está hablando él. No que si tal vez tienes orgullo o tal vez tienes rivalidades. Todo lo tenemos. Es cuestión si lo podemos negar, si lo podemos crucificar. Y eso es necesario para la unidad. Y dice, sino con humilde y que cada uno considere a los demás como mejores
¿no? Que debemos estar considerando a otros mejor que nosotros. Piensa en eso. No es fácil. Es bastante retante, ¿no? Porque en el orgullo muchas veces tenemos la tendencia de comparar nuestras fuerzas, características, fuerzas que tenemos, y todos los tenemos, compararlos con las debilidades de otros, ¿no? Vamos a decir que soy muy puntual. Y yo soy muy bueno para llegar, yo siempre llego temprano, estoy listo, nunca ando tarde. Y fulano siempre llega tarde. Él siempre está haciendo demasiado, no está calculando bien el tráfico, cuánto tiempo le va a tomar, y siempre llega tarde. Y si yo comparo mi puntualidad con su tendencia de llegar tarde, es fácil yo sentirme mejor que él. Mejor que él. Pero si me doy cuenta de que yo también tengo debilidades, y si comparo mis debilidades, puede ser que ese hermano conoce la Biblia mejor que yo. No es disciplinado, siempre llega tarde, pero él conoce su Biblia muy bien. Tal vez llega tarde porque estuvo leyendo su Biblia por tanto tiempo. Entonces, si él se compara su fuerza de conocer la Biblia con mi debilidad de no conocer la Biblia tanto como él puede sentirse mejor que yo. Y si yo me siento mejor que él y él se siente mejor que yo, va a haber rivalidad. Va a haber problemas. Entonces él dice, mejor pensar en otros mejor que tú mismo. Para hacer eso no es fácil. Pero hay que reconocer las fuerzas de otros. Y reconocer mis debilidades. No para hacer el opuesto también es malo. A veces nos comparamos nuestras debilidades con las fuerzas de otros. Pero yo no sé, yo no conozco muy bien la Biblia, o yo no soy bueno con finanzas, o yo no soy bueno con puntualidad, o yo no soy bueno para hablar en público, y fulano o sotano o fulana ella es muy buena para compartir su fe, pero yo no soy. Y si comparo todas mis debilidades con las fuerzas de otros, entonces siempre me siento mal. Siempre me siento menos. Dios tampoco quiere eso, ¿no? Pero más bien quiere que respetamos las fuerzas de otros. Y lo dice de una manera bastante fuerte. Dice que consideramos a los demás mejores que él mismo. Dice, reconociendo que los otros tienen fuerzas que yo no tengo. Eso nos ayuda a no caer en rivalidades y no caer en divisiones. Dice, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. ¿No? Hay un deseo en cada uno de nosotros. Queremos que nos entiendan los demás. Que entiendan, que tengan compasión, que tengan paciencia, que entiendan que la vida para mí es difícil, es retante. Pero tienes que conocerme y entenderme. Básicamente lo que está diciendo él aquí es tenemos que conocer y entender a los otros y buscar su bienestar. No estar tan enfocados nosotros mismos. Sí, claro, queremos ser conocidos, pero tenemos que conocer también. Y si tenemos la actitud de conocer a los otros, entender su lucha, hay mucho más paciencia. Mucho más paciencia. Todos tenemos personas que nos cuestan, ¿no? Ese hermano me cuesta. Esa hermana me molesta. Es difícil para mí amarla y tener paciencia. Te digo una cosa para hacer. Preguntar a ese hermano, esa hermana, su historia. Siempre hay que recordar que cada persona tiene sus luchas. Cada persona ha sufrido. El otro día cuando hablamos de nuestras biografías en la clase, era impactante escuchar cuánto han sufrido
los hermanos diferentes, ¿no? No sé si te impactó. A mí me impactó profundamente. Me sentí muy emocional escuchar tanto sufrimiento. También me animó a escuchar tantas maneras que Dios había trabajado en las vidas de los hermanos. Pero, wow, qué dolor, ¿no? Y me dio mucha compasión, mucha empatía para los estudiantes, ustedes. Y eso es lo que pasa cuando nos escuchamos, ¿no? Cuando buscamos no solamente nuestro bienestar, pero sino también el bien de otros. Buscamos eso. Y dice, y todo eso es para llegar a este versículo. Dice, y esto es muy clave para toda la carta de Filipos, dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Jesucristo, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él. No, si tengan la actitud, tengan la misma manera de pensar como Jesús, quien era todo, ¿no? Quien era Dios, todopoderoso, todo bueno, todo excelente, y lo dejó para venir y ayudarnos a nosotros. Lo dejó, su propia gloria. Dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Cristo lo tenía todo, pero lo dejó para nosotros. Era rey quien se hizo serviente para tú, para mí, para ti. Dice, debemos tener esa misma actitud, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Dio todo. Y fíjate, todos estos hermanos, ellos habían visto crucificaciones. Ellos sabían y conocían qué doloroso, qué horrible era una crucifixión. Y entender que Cristo pasó eso para nosotros. Dejó toda la gloria del cielo para estar con nosotros y para ayudarnos nosotros. Entendiendo eso, meditando en eso, cambia nuestros corazones, cambia nuestra manera de ver todo. Dice, y por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, incluso el nombre del emperador, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas, ¿no? Y él usa el lenguaje de Génesis 1-3, hablando de Adán, del serviente de que habla Isaías, el rey que va a venir. Fíjate, levantando a Jesús. Básicamente eso es el remedio de la división y de la persecución de los dos que recibieron ahí en Filipo. Una carta muy importante y nos ayuda a ponerle enfoque. Ahí es en esta carta donde Pablo habla que todo lo que he logrado antes es basura. Lo importante es ser servidor de Cristo. Lo importante es ser compañero del reino de Dios. Es lo importante. Y habla de que dejó todo para eso. Y para la gloria. Y que tenemos que enfocarnos siempre en lo bueno. Y regocijar en eso. Hoy día hay mucha depresión, mucho temor en el mundo. Por todo lo que está pasando en el mundo. Tan importante es nosotros mismos hoy día mantenernos enfocados. Alégrense siempre en el Señor, dice. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca.
No se aflijan por nada, sino preséntelo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande que lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, y en todo lo puro, y en todo lo agradable, y en todo lo que tiene buena fama. Piensan en todas las clases de virtudes, y en todo lo que merece alabanza. Es una mentalidad, básicamente, de mirar arriba, no mirar abajo. El mundo está hablando de toda la basura en el piso, de toda la basura del mundo. Pero un discípulo de Cristo tiene que mantener la mirada arriba, en las manos de Dios. Ahí paramos. Terminamos con el tema de Filipenses. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ahí paramos. Gracias, que Dios los bendiga. Buen camino.